Me sentaron en la cocina. Ahí fue donde vi a mi hijo casarse a través de una puerta batiente, detrás de una bandeja de cóctel de camarones. Yo pagué por la boda, cada flor, cada silla, pero cuando empezó la música y comenzaron los brindis, no fui parte de eso, ni siquiera cerca. Sonreí, me quedé callado, y después del último bocado de pastel, lo quemé todo con una sola llamada telefónica. Suscríbete si esta historia te encuentra, y dime, ¿desde qué parte del mundo estás viendo? No había ningún letrero, ninguna tarjeta, ninguna placa con nombre, ningún saludo cálido, solo una silla plegable con una servilleta de papel tirada sobre el asiento. Ese era mi lugar, entre una pila de bandejas usadas y un carrito con ruedas que tenía una rueda rota y chirriaba cada vez que alguien lo empujaba. Me quedé ahí parado por unos segundos parpadeando fuerte. El aroma de la salsa marinara flotaba en el aire, espeso y agrio, pegado al vapor que salía de las puertas de la cocina. Sentí el calor de los hornos contra mi espalda y algo dentro de mí se retorció. Miré hacia abajo a mi traje, de tela suave en tono gris, hecho a medida. Había pasado 3 horas arreglándome esa mañana, 3 horas fingiendo que este día sería tan especial para mí como para ellos. Pero nadie me había dicho, nadie dijo, hemos hecho otros arreglos de asientos. Nadie siquiera me miró cuando llegué, ni siquiera Daniel. Él estaba demasiado ocupado sonriendo ampliamente, ajustando sus gemelos, dejando que la madre de ella lo besara en la mejilla, como si ella lo hubiera criado. Como si ella fuera la que se quedaba despierta todas las noches cuando él tenía terrores nocturnos. Como si ella fuera la que tomaba turnos dobles cuando necesitaba frenillos, y yo no podía pagar tanto la renta como su sonrisa. Apreté mi portafolio, de cuero negro, el que él me compró hace años para el Día del Padre cuando todavía me llamaba papá. Mis manos temblaban. Podía sentirlo en mis muñecas, una vibración sutil como algo eléctrico tratando de escapar por mis dedos. El gerente de catering, un chico que no podía tener más de 20 y tantos, sonrió torpemente. Dijeron que debías esperar aquí atrás, señor. La novia no quería, ningún choque visual con el tema. Lo miré fijamente. ¿Tema? Él hizo una mueca, mirando las puertas batientes. El borde plateado golpeó la pared de nuevo con un bang agudo. La risa se filtró desde el salón de recepción, seguida de una ráfaga de música, como consistencia estética con las fotos y todo. Me senté despacio, la silla crujió. Había una mancha oscura en el piso bajo mis pies. Salsa, quizás. Mis zapatos se pegaban ligeramente cuando los movía. Miré mis uñas recién cortadas, luego al pecho de pollo frío que alguien había dejado frente a mí en un plato blanco astillado. Lo peor fue que no dije nada, ni una palabra. Porque era su día. Porque me dije a mí mismo, no arruines esto para él. No seas ese padre. Porque yo había pagado por todo, y todavía creía que eso significaba algo. Saqué el programa que me habían dado en la iglesia. Cursiva elegante en cartulina crema. Ninguna mención a mí en ninguna parte. El padre de ella la llevó al altar. La madre de ella dio el primer discurso. Yo era solo el que pagaba, el fantasma en la cocina, el hombre que nadie quería en la foto. La puerta se abrió de nuevo. Capté un vistazo del candelabro. La banda empezando, el primer baile. Daniel y Emilia girando bajo una luz dorada suave. Él no miró hacia mí ni una vez. Presioné mi servilleta contra mi boca, fingiendo limpiar una mancha inexistente. Mis ojos ardían. Me dije que era por las cebollas de la cocina. El vapor, el calor, no la traición. Pero lo era, Dios, lo era. Y en algún lugar profundo dentro de mí, algo se rompió en silencio, como una fractura fina en el vidrio. No lo notas hasta que todo el dolor se hace añicos. Miré fijamente la pared frente a mí. Había un parche de pintura descascarada detrás de un extintor de incendios. Lo miré tan fuerte que pensé que quemaría un agujero a través de él. Ese punto se convirtió en mi ancla, mi punto focal, la única cosa que me impedía desmoronarme frente a un mesero cargando bocadillos de cangrejo. Porque si lo dejaba salir, si empezaba a llorar, no sabía si alguna vez pararía. Tomé una respiración profunda, luego otra.
El pollo en mi plato se había enfriado. No lo toqué. Eventualmente, alguien sacó el postre. No lo probé, solo miré las capas de blanco y dorado, sus colores, su visión perfecta. Y entonces hice la llamada. Fue corta, directa. No necesitaba explicarme. Solo 3 cancelaciones simples, las flores para el brunch de mañana, la segunda mitad del pago de la banda y el bar abierto que se suponía que duraría hasta medianoche. Mi voz era estable, calmada, controlada, y cuando colgué no sentí culpa, no sentí arrepentimiento. Sentí el primer destello de algo que no había conocido en años, poder. Miré de nuevo a mis manos, ya no temblando, mi corazón ya no acelerado, solo un zumbido quieto como un motor volviendo a la vida. La puerta se abrió de nuevo. Otro destello de luz, de risa, de la vida de la que me excluyeron. Que brinden sin mí. Ahora tenía mis propios planes. No dormí esa noche, ni un segundo. Me acosté en esa cama rígida del hotel, todavía con mi traje, mirando el ventilador de techo girando sobre mí como si de repente se desenroscara y cayera sobre mi pecho. Medio esperaba que lo hiciera. Todavía podía oler la grasa de la cocina en mi pelo, el perfume de rosas caras mezclado con el aroma agrio de mi propio sudor, la humillación pegada a mi piel como una segunda capa. En algún momento me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados. Me habían dolido durante toda la recepción, pero no me había atrevido a quitármelos. Necesitaba verme presentable, incluso en la cocina. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me senté. El reloj digital brillaba en rojo. Mi teléfono vibró de nuevo en la mesita de noche. No lo revisé, ya sabía lo que había ahí. Llamadas perdidas de Daniel, de Emilia, un mensaje de mi sobrino que solo decía, ¿qué pasó? Todos están flipando. Abrí la hoja de cálculo del presupuesto de la boda en mi tableta. La había mantenido meticulosamente por más de un año. Conocía cada centavo, cada ajuste, cada mejora, cada capricho que Emilia pedía, siempre con una sonrisa tensa. Y esa palabra que usaba como un cuchillo envuelto en satén, elevado. Marco, solo queremos algo un poco más elevado. Así fue como terminé aceptando invitaciones caligrafiadas a mano de algún vendedor boutique en Mercado Libre en Bogotá. Así fue como el lugar cambió del salón comunitario de la iglesia a un granero restaurado con candelabros y barriles antiguos de ron. Así fue como el bar abierto agregó un menú de cócteles personalizados y el pastel pasó de 2 pisos a 5. Pagué por todo. Nadie ofreció dividir los costos. Ni Daniel, ni sus padres. Y nunca pregunté porque quería que él tuviera todo lo que yo no podía permitirme cuando lo criaba. Desplacé las transacciones. Mi aliento se atoró cuando las vi. 2 cargos no autorizados hechos solo días antes de la boda. Cuenta de bar de un evento de degustación. Mejora de la cena de ensayo. El mismo restaurante donde me sentaron atrás, cerca de la cocina de nuevo. Mi estómago se apretó. Verifiqué la tarjeta. Mi tarjeta usada sin permiso. Y entonces vi la nota que ella dejó en Mercado Pago a una de sus damas de honor. El papá de él cubre todo. Mejor vayamos en grande. Vibes de boda. No lloré, no esta vez. No sentí nada. Ese nada extraño y pesado que viene después de demasiado dolor. Como si mis entrañas se hubieran entumecido. Como si mis terminaciones nerviosas se hubieran curvado hacia adentro para protegerse. Alcancé y encendí la lámpara. La luz me picó los ojos. Fui al espejo sobre el tocador. Mi reflejo me sorprendió. Había restos de sudor en mi frente. Las líneas suaves de mi boca se habían endurecido en algo desconocido. Mi pelo estaba plano, un lado aplastado por la almohada. Parecía alguien que había envejecido 10 años en una noche. Pero entonces algo cambió. Alisé mi pelo hacia atrás, lavé mi cara, me senté en el escritorio y abrí mi correo. Redacté 3 mensajes. 1 al florista. Por favor, cancela la entrega del domingo. El saldo del pago se retiene. Gracias. 1 a la banda. Debido a cambios en el horario del evento, no requeriremos la segunda presentación. Por favor, considera el asunto cerrado. 1 al proveedor del bar. Estamos reduciendo los servicios post-recepción. Por favor, cancela el segundo turno. No proceses el saldo restante. Todos eran educados, todos profesionales, pero finales. Era casi el amanecer cuando presioné enviar, y cuando el cielo afuera pasó de negro a azul magullado, cerré mi tableta, me senté en la cama,
Escuché el zumbido quieto del aire acondicionado y por primera vez en meses me sentí como yo mismo de nuevo. No estaba enojado, no todavía, pero había terminado. Terminado de ser conveniente, terminado de ser la billetera, terminado de ser el pensamiento posterior. Que ellos lo resuelvan, que se las arreglen, que recuerden el momento en que la música se cortó, el bar dejó de servir, las flores nunca llegaron y se pregunten por qué. Y quizás, solo quizás, recordarían quién hizo posible esa boda en primer lugar. El hombre en la cocina, el que no querían en las fotos. La música pulsaba a través de la pared como un latido distante. Me senté ahí en esa silla plegable con un plato de aperitivos fríos y una Coca Light del enfriador de catering e intenté no escuchar, pero no pude evitarlo. Cada risa, cada grito, cada tintineo de vidrio, todo se filtraba de vuelta a través de la puerta batiente como un recordatorio cruel de donde no estaba. Podía oír a alguien haciendo un brindis. Voz masculina. Probablemente el padre de ella, o quizás el padrino de Daniel. Me incliné ligeramente hacia atrás, lo suficiente para captar un vistazo a través de la grieta de la puerta. Ahí estaban, alineados frente a ese arco floral ridículo que pagué $1000 por. Sillas doradas, velas flotantes, letrero de neón personalizado que decía: "El futuro es para siempre", en cursiva ondulada. Reconocí las voces incluso cuando no podía ver las caras. La madre de Emilia, Susana, con su tono de falsa simpatía característico. «Oh, Dios mío, Daniel, eres el hombre más dulce vivo. Emilia es tan afortunada». Luego risas, brindis, me quedé helado. Ahí, sentada en la mesa principal, estaba Susana, envuelta en gasa azul marino, goteando perlas como si hubiera nacido en dinero antiguo, lo cual no era así. Me había conocido solo 3 veces antes de la boda. Nunca preguntó sobre mi vida. Nunca me agradeció por los pagos. Nunca siquiera ofreció contribuir un centavo. Junto a ella, el padre de Emilia, dirigiendo como un rey suburbano. Risa grande y retumbante. El mismo hombre que me dijo en la cena de ensayo: «Realmente admiramos tu perseverancia. Criar a Daniel solo debe haber sido duro». Perseverancia. Como si hubiera escalado una montaña, no trabajado años en uniforme para que mi hijo tuviera una vida sin ropa de segunda mano. Y ahí estaba Daniel. Mi Daniel, sonriendo como un extraño, sentado entre sus padres como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Busqué a mi propia familia. Mi hermano Carlos estaba 2 filas atrás junto a nuestro primo Diego. Ninguno de ellos miró hacia la cocina. Nadie lo hizo. No era parte del espectáculo. Era un problema que habían resuelto con una silla atrás y una puerta que se cerraba de golpe. Alguien pasó rozándome, una mesera, chica joven, probablemente en la universidad. Miró mi plato y sonrió, torpe y culpable. «¿Quieres, un refill o algo?» Negué con la cabeza. Estoy bien, pero no lo estaba. Dios, no lo estaba. Cada centímetro de mí dolía. Pies, hombros, mandíbula apretada tan fuerte que pulsaba detrás de mis ojos. Mi corazón se sentía pesado en mi pecho, como un bulto de algo podrido que se negaba a moverse. Miré hacia abajo al plato. 3 aceitunas, una rebanada de queso brie, un triángulo triste de tostada. No había comido desde el desayuno, pero no podía llevarme nada a la boca. Mi estómago era un puño apretado, mi garganta un tubo estrecho. Pensé en el mapa de asientos. Le había preguntado a Emilia suavemente semanas atrás: «¿Ya decidiste dónde me sentaré?» Ella sonrió, tensa, brillante. «Todavía estamos finalizando todo. No te preocupes, Marco, estarás incluido». Debería haberlo sabido. Lo sabía. En algún lugar profundo sabía que me estaban manejando. Movido como un accesorio. Invitado por la chequera. Tolerado por las apariencias, pero nunca realmente deseado. Lo peor fue que dije sí a todo. Les dejé erosionar mi rol. Una pequeña concesión a la vez. Ningún discurso de mí. Ningún baile padre-hijo porque dijeron que se sentiría incómodo. Ningunas fotos antes de la ceremonia. Ninguna mención en el programa. Solo un asiento en la cocina. Oí a Daniel riendo de nuevo. Esa risa profunda y retumbante que tenía de niño,
cuando lo perseguía a través del aspersor en nuestro patio trasero. La misma risa que no había oído dirigida a mí en años. Sentí algo subir en mi pecho. No dolor, no decepción, rabia, quieta, controlada, devastadora. Me puse de pie, caminé hacia la puerta batiente, puse mi mano en el borde y empujé ligeramente, lo suficiente para asomarme de nuevo. Mis ojos se encontraron con los de Emilia. Ella me vio. Sabía dónde estaba, sabía lo que había hecho, y sonrió, no disculpándose, no nerviosamente, sino calmadamente, confiadamente, como si fuera natural, como si estuviera exactamente donde pertenecía. Se volvió hacia sus damas de honor, echó la cabeza hacia atrás y rió. Ahí fue cuando supe que esto no era un error, no era un descuido, era deliberado. Lo habían planeado, elegido. Ella no me quería ahí, y Daniel se lo permitió. Ambos lo hicieron, y así como así, algo dentro de mí cambió. No roto. No, no esta vez. Reposicionado. Mi lugar en sus vidas había cambiado, y había terminado de fingir que no lo veía. Que tengan su spotlight, que beban su champán. Pensaban que era invisible. No tenían idea de lo que podía quitar. El brindis empezó mientras todavía estaba parado junto a la puerta de la cocina. Alguien había atenuado las luces en el salón de recepción. Podía ver el brillo de las luces de cadena arriba y el destello de dorado de los cargadores en cada mesa. El micrófono chirrió una vez y luego la voz del padre de ella retumbó a través de la habitación como un presentador de concurso. A nuestra hija Emilia y su perfecto nuevo esposo, Daniel. Estallaron brindis. Di un paso atrás. La cocina detrás de mí era caótica. Bandejas de metal chocando. Voces elevándose. Un mesero discutiendo sobre el plato sin gluten de la mesa 12. Me moví al lado. Me apoyé contra la pared. El yeso estaba frío contra mi espalda. El olor a ajo y aceite caliente se pegaba al aire. Del otro lado de la puerta, el padre de ella siguió. Cuando Emilia era pequeña, nos dijo que quería un cuento de hadas, un príncipe, un castillo y un final feliz. Bueno, cariño, hoy lo tienes. Más aplausos. Mi aliento se atoró. Él nunca estuvo ahí cuando Daniel era pequeño. Nunca me vio limpiar vómito del piso del baño a las 3 de la mañana. Nunca me vio coser botones de vuelta en su uniforme escolar. Nunca condujo millas en caminos helados solo para llevarlo a un torneo de ajedrez. Pero hoy estaban reescribiendo la historia y yo había sido editado fuera. Miré de nuevo a mis manos. Mis dedos estaban manchados, la piel delgada, ligeramente temblando. El ventilador de aire frío arriba hacía que mis brazos se erizaran. Luego vino el turno de la madre de Emilia. Su voz era almibarada, sobreensayada. Estamos tan agradecidos de estar acompañados hoy por tanta gente que ama a Emilia y Daniel, y de dar la bienvenida a Daniel a nuestra familia. Es como un segundo hijo para nosotros ya. Otro brindis. Como un segundo hijo. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre el hombre que lo crió. Number, gracias por todo, Marco. Number, apreciamos tu generosidad. Number, este día no sería posible sin él. Nada. Mordí el interior de mi mejilla tan fuerte que probé sangre. Mis pies dolían, pero me negué a sentarme. Luego vino la parte que había estado temiendo, el discurso del novio. Daniel se acercó al micrófono. Parecía radiante, mandíbula fuerte, postura confiada, traje a medida que ayudé a pagar. Lo había visto tomar su primer aliento en una unidad neonatal. Ahora estaba ahí, crecido, brillando, un extraño. Solo quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo. Su voz era más profunda de lo que recordaba, pulida como si la hubiera ensayado en un espejo. Me siento tan afortunado. Emilia, me has hecho el hombre más feliz vivo. Y a tu familia, gracias por darme la bienvenida como uno de los suyos. Realmente me siento en casa con todos ustedes. Mi garganta se cerró. Y a todos los que ayudaron a hacer que hoy suceda. Gracias. Este ha sido el día más increíble de nuestras vidas. Mi nombre nunca fue dicho, ni una vez. Yo pagué el lugar, el catering, el fotógrafo, el DJ, las manteles, el letrero de neón personalizado. Incluso pagué el vestido que Emilia usaba mientras estaba ahí con su mano en su brazo. Y sin embargo, no existía.
Los meseros aplaudieron. No me moví. La banda empezó de nuevo. El piso de baile comenzó a llenarse. Alguien me trajo una rebanada de pastel en un plato de plástico. La miré. Vainilla con relleno de frambuesa. Su favorito. No me gusta la frambuesa. Nunca me gustó. Miré el tenedor dorado delgado que me dieron. Mi mano estaba estable ahora. Recordé cuando Daniel cumplió 10 y pidió pastel de chocolate con chispas. Trabajé 2 turnos extras solo para comprar el que señaló en la vitrina de la panadería. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Me abrazó tan fuerte ese día. Ese niño se había ido. En su lugar, un hombre que ni siquiera recordó guardarme una silla. Dejé el pastel a un lado. Esperé hasta que se sirvió el último bocado de postre, hasta que la gente se levantaba, aflojando corbatas, limpiando glaseado de sus labios, hasta que la música alcanzó ese pico perfecto. Luego salí de la cocina, directo pasando a los meseros, directo pasando el bar, por la puerta lateral. El aire afuera era fresco y quieto, el tipo de silencio que zumba en tus oídos. Saqué mi teléfono, 3 llamadas, una al florista, una a la banda, una al gerente del bar, educadas, directas, sin necesidad de explicaciones. Para cuando volví al hotel, las ruedas ya estaban girando, el brunch de mañana cancelado, el set de música de la noche tarde retirado, el segundo barman y el menú de cócteles ido. Había estado callado lo suficiente, que disfruten lo que queda, que sientan el vacío, la ausencia, que hagan preguntas. No me importaba si me llamaban dramático, mezquino, ingrato, ya me habían borrado de la historia. Todo lo que hice fue pasar la página. La habitación del hotel olía a loción de rosas y algo ligeramente metálico. Quizás el estrés, quizás mi piel. Me senté con las piernas cruzadas en la cama. El edredón todavía perfectamente hecho debajo de mí, intacto desde que me registré 2 noches atrás. No había llorado, ni una vez. Pero algo dentro de mí se había vuelto frío, no congelado. No, las cosas congeladas son frágiles. Se rompen. Yo me estaba endureciendo, templado. El sol ni siquiera había salido todavía. Alcancé mi bolso y saqué mi teléfono. 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, una docena de mensajes. Daniel, ¿dónde estás? ¿Por qué cancelaste el brunch? Papá, en serio, esto no es gracioso. Emilia, no entiendo qué está pasando. ¿Estás bien? Por favor, responde. Esto es tan infantil. Reí en silencio. Solo un soplo de aire por mi nariz. Infantil. Abrí la app de banca de nuevo. Mis dedos se movieron con la memoria muscular de alguien que había balanceado un chequera cada domingo por 3 décadas. Los cargos todavía estaban ahí, no autorizados, arrogantes. La novia, mi nueva nuera, se había servido de mi tarjeta para una salida de bar preboda y un día de spa con su grupo de damas. Podía verlo todo en los recibos y temizados. Botellas de champán, manicuras, máscaras faciales, brunch para 8. Nadie me preguntó. Nadie siquiera me dijo. La confianza que llevaba en mi pecho, como una vieja colcha, cálida, familiar, se sentía hecha trizas, como si alguien hubiera tomado tijeras mientras dormía. Cliqueé a mis correos. Había 2 nuevos, uno del florista. Estamos decepcionados por la cancelación repentina, pero entendemos. Por nuestro acuerdo, no hay reembolsos por menos de nuestro aviso. Bien. El segundo correo era del gerente de la banda. Estábamos a mitad de la configuración cuando llegó la cancelación. Es extremadamente inusual, pero tu mensaje fue claro. Dejaremos el depósito intacto. También bien. No estaba haciendo esto por un reembolso. Esto era por mí. Por el hombre invisible en la silla de la cocina. Por el padre borrado del hito de su propio hijo. Mi estómago rugió. No había comido desde el día anterior. La idea de comida me daba náuseas. En cambio, me levanté, abrí las cortinas rígidas y vi el sol sangrar en el cielo. Naranja, luego rosa, luego un amarillo pálido que hacía que todo pareciera irreal. Y entonces recordé algo. Una carpeta roja pequeña guardada en el cajón de mi tocador en casa. Papeles viejos, cosas legales, cartas que nunca tiré. Me sentí atraído a ella, como si hubiera estado susurrándome todo este tiempo. Empaqué mis cosas despacio, tomé una ducha, lavé el perfume y el resentimiento. Sequé mi pelo,
Me puse jeans y una camisa de botones que todavía olía ligeramente a detergente de lavanda. Salí del hotel sin una palabra. El viaje a casa fue quieto. Solo el sonido de llantas en asfalto y el suave estática de la radio tocando canciones que no conocía. El tipo de viaje donde empiezas a oír tus propios pensamientos, altos y sin filtrar. Él no te mencionó. Todos vieron dónde estabas sentado. Nadie hizo nada. Cuando estacioné en mi entrada, las rosas que planté 2 veranos atrás estaban en plena floración. No me detuve a admirarlas. Fui directo al dormitorio, abrí el tocador, saqué la carpeta roja, me senté en la cama. Al fondo del pila, debajo de papeles de seguros viejos y unas fotos que no había visto en años, estaba una carta. El sobre estaba amarillento en las esquinas, matasellos de Arizona, una fecha escrita en la letra de mi difunta esposa, el año en que se fue. Recordé encontrarla semanas después de que murió. No la había abierto entonces. No podía. Se sentía como sal en una herida abierta, como dejarla hablar desde la tumba cuando no estaba listo para escuchar. Pero ahora, deslicé mi dedo bajo la solapa. El papel era delgado, su letra inclinada y familiar. Empezaba simple. Marco, sé que nunca quisiste oír de mí de nuevo, pero necesito decirte algo. Sentí mi pulso acelerarse. Mis manos temblaron ligeramente. He estado cargando un secreto y no puedo llevarlo a la tumba. Mereces la verdad. Daniel, él no es biológicamente tuyo. Lo descubrí hace años. Elena estaba embarazada cuando nos juntamos. Pensé que podía fingir que era mío, pero no lo es. Y ninguno de nosotros te lo dijo nunca. Paré de leer. La habitación giró solo por un segundo, luego se asentó. Leí el resto. Disculpas, excusas, arrepentimientos, palabras que no significaban nada ahora. Daniel, mi Daniel, era el producto de una fe. El hijo de otra mujer dejado en mi puerta como una prueba que no sabía que estaba tomando. Y pasé. Dios me ayude. Pasé. Cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, cada turno nocturno que tomé para comprarle zapatillas y fotos de clase. Pasé con honores. Y sin embargo aquí estaba, descartado, reemplazado, borrado. Pero ahora tenía una nueva claridad, una verdad lo suficientemente afilada para cortar años de silencio. Y había terminado de sangrar. No lloré. Incluso mientras estaba sentado ahí con esa carta temblando en mi regazo, el peso de ella más pesado que nada que hubiera sostenido, no derramé una sola lágrima. ¿Cuál sería el punto? Las lágrimas habían construido la infancia de Daniel. Las lágrimas pagaron. Sus zapatos, su medicamento para el asma, su primer auto. Llenaron mi almohada después de que su madre se fue, y de nuevo cuando caminó por ese escenario de secundaria, ni una vez volteando a saludarme en la multitud. Me había quedado sin lágrimas hace años. Lo que tenía ahora era algo más. No dolor, no desamor, claridad. Caminé a la cocina y me serví una taza de café. Negro, fuerte. Me senté junto a la ventana y vi el aspersor del vecino tic, tic, tic a través del césped. Era una mañana de domingo normal, pero ya no era el hombre que pagaba por el cuento de hadas de alguien más y recibía una silla plegable detrás del ponche a cambio. Ya no era el hombre que tragaría esto. No esto. Abrí mi teléfono y empecé con el florista. Mi voz era calmada, educada. Les agradecí por su comprensión. Confirmé de nuevo que los arreglos del domingo no serían necesarios. No expliqué. No les debía eso. La banda fue siguiente. Mismo tono, mismo silencio sobre la razón. Luego el servicio de bar. Hola, soy Marco López. Sí, eso es correcto. Estoy llamando para cancelar la recepción de cócteles para el brunch post-boda. Sí. No. Ningún problema. Solo un cambio de corazón. Gracias. Clic. 3 llamadas, 3 cortes. Podría haberlo dejado ahí, pero no lo hice porque sabía lo que venía. Apagué mi teléfono. Lo encendí de nuevo 5 minutos después. 38 mensajes no leídos. 3 mensajes de voz. Daniel de nuevo. Papá, ¿dónde estás? La banda no apareció. ¿Qué demonios está pasando? La madre de Emilia. No sé qué está pasando.
Pero esto es increíblemente poco profesional. La gente está preguntando. Luego Emilia misma. Marco, ¿en serio? ¿Es esto porque estabas molesto por el asiento? Eso es solo mezquino. Teníamos una visión. No arruines esto. ¿Mezquino? La palabra resonó como un insulto, como un hierro de marcar. Y sin embargo, cuando cerré mis ojos, todo lo que podía ver era ella sonriendo sarcásticamente a través del salón de recepción, sabiendo dónde estaba, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que no lucharía de vuelta hasta ahora. Apagué el teléfono de nuevo. Que giren. Que las preguntas se acumulen. Que se den cuenta de que el bar se secó porque yo era el pozo. Que la música se detuvo porque pagué la nota final. Que las flores nunca llegaron porque las raíces estaban podridas. Limpié la cocina, limpié los mostradores, alimenté al gato. Era la paz más grande que había sentido en meses. Alrededor del mediodía sonó el timbre. No respondí. Que golpeen, que se sienten en el calor de su propio discomfort. Más tarde esa noche, publiqué una sola foto en Facebook. No de la boda, no de mí. Solo una foto del cheque que escribí. Borré el número de cuenta. Dejé la firma visible, sin caption, sin explicación, solo eso, una verdad que no podían negar. Un recibo de sacrificio. Y luego me desconecté. No solo de Facebook, del guilt, del silencio, de fingir que esto no era traición. No necesitaba sus explicaciones, su spin, sus justificaciones. Que se sienten en los escombros. No iba a salvarlos de eso. El silencio fue la primera señal de que estaban revolviéndose. No más mensajes, no más llamadas. Solo un extraño silencio estirado, como el ojo de una tormenta pasando directamente sobre mi casa. Podía sentirlo, la tensión, la espera. No sabían qué haría después. Yo tampoco, pero iba a ser mío. Lunes por la mañana, preparé café y me senté junto a la ventana de nuevo, sin maquillaje, sin aretes, solo yo y el día y el zumbido del refrigerador de fondo. Daniel no había llamado desde ayer. El último mensaje de voz había sido corto, rígido, defensivo. ¿Realmente hiciste una escena, papá? Todos están hablando, nos avergonzaste. No sé qué estabas tratando de probar, pero cruzaste una línea. Ni siquiera me inmuté cuando lo oí, porque aquí está la verdad. Nadie gusta decirla en voz alta. Puedes dar todo a alguien, tu tiempo, tu dinero, tu amor, y todavía ser desechable. Puedes construir su mundo entero y todavía te dicen que no eres parte de la estética. La traición ya no me sorprendía. Lo que me sorprendió fue lo poco que me importaba ahora que había dejado de rogar por su aprobación. Esa mañana, borré su contacto de mi teléfono, solo el nombre. El número permaneció, no necesitaba olvidarlo. Solo no quería que su nombre iluminara mi pantalla como si todavía perteneciera ahí. Alrededor del mediodía salí. Tienda de abarrotes, correo, mandados pequeños. La vida continuaba. Y en el pasillo de la panadería de todos los lugares vi a Diego, mi primo, que había volado para la boda. Sonrió cuando me vio, pero había hesitación detrás. Marco, hey, asentí. Se acercó más, bajó la voz. ¿Estás bien? Encontré sus ojos. ¿Estabas bien tú? Viéndome sentado atrás. Se sonrojó. Yo no me di cuenta de que era a propósito. Pensé que quizás tú... No, interrumpí, suavemente. No pensaste, eso es todo. Hubo un largo silencio. Lo siento, dijo finalmente. Estaba mal, debería haber dicho algo. Asentí una vez. Gracias. Parecía aliviado, como si ese pequeño momento de responsabilidad lo hubiera liberado. No me liberó a mí, pero era un comienzo. Cuando llegué a casa, encontré un ramo en mi porche. Claveles, del tipo barato, ya marchitándose, sin tarjeta. No los traje adentro. En cambio, los llevé directo al bote de basura. Más tarde esa noche revisé Facebook. La foto del cheque tenía casi 100 comentarios. Viejos amigos, colegas, vecinos, gente que no había oído en años. Algunos confundidos, algunos indignados. Pero la mayoría entendía. Un comentario destacaba. Esto me rompió el corazón, Marco, y nunca me he relacionado tanto con algo. Gracias por mostrarnos que no tenemos que quedarnos callados. Eso fue el comienzo de algo nuevo. No venganza, no rencor,
poder reclamado, que se enfurezcan en chats grupales, que giren su propia narrativa. No estaba respondiendo, no estaba explicando. Finalmente estaba eligiendo el silencio, no como sumisión, sino como control. Y el silencio esta vez era mío. Empezó con el cajón. Un cajón viejo crujiente en el tocador de la habitación de huéspedes, medio atascado, siempre necesitando un pequeño golpe de cadera para abrirse. Ni siquiera estaba buscando algo en particular, solo limpiando los remanentes de una vida que había estado demasiado cansado para ordenar. Pero en algún lugar entre los impuestos amarillentos y cupones expirados, lo encontré. Esa carpeta roja de nuevo, la misma que pensé que ya había vaciado. Pero metida en la manga, tan delgada que podría haber sido parte del forro, estaba una segunda carta. Sin sobre esta vez, solo doblada una vez, luego otra, manuscrita. Mismo scroll inclinado, mismo nombre. La firma de mi exesposa me miró como un fantasma. Micaela estaba fechada 3 días antes de su muerte. Marco, si estás leyendo esto, supongo que la primera carta te llegó. No sé si la abriste. Espero que sí. No perderé tiempo disculpándome de nuevo. Necesito decirte algo más. Algo que no podía llevar conmigo. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Daniel no era solo el hijo de alguien más. Nunca se suponía que fuera tuyo en absoluto. Cuando Elena lo dejó en mi puerta no quería quedárselo. Tenía 18, aterrada. Me pidió que lo diera en adopción. No pude. No tenía el corazón. Te mentí. Te dije que era nuestro, que era un error de antes de casarnos. Me creíste. Lo criaste. Lo amaste como si fuera de tu carne. Pero la verdad es, no lo era ni siquiera eso. Era el hijo de una extraña. Y tú, lo hiciste tu mundo de todos modos. No sé cómo te sentirás leyendo esto, pero espero, Dios, espero que sepas que cualquiera que sea lo otro que hice mal, tenía razón al elegirte. Eras la única persona lo suficientemente fuerte para ser su padre. No por sangre, sino por quién eres. No me moví. Las palabras se sentaron en mi pecho como una roca. No biológicamente mío, ni siquiera accidentalmente mío. Elegido por una mujer que nos abandonó a ambos, que me dio un niño y luego se fue como si fuera un favor. Mi aliento se atoró por primera vez en días. Mis rodillas se debilitaron. Me senté en el borde de la cama, papel todavía en mi mano. 1000 imágenes destellaron en mi mente. La primera vez que acuné a Daniel para dormir, sus puñitos curvados contra mi hombro. Su primera palabra, camión. La fiebre que me asustó tanto que conduje al hospital descalzo en invierno. El proyecto de feria de ciencias sobre el que lloró quedándose despierto cuando el volcán no erupcionaba. Su primer verdadero desamor. Su risa cuando descubrió que entró a la universidad. Cada momento que pensé que era nuestro. Había construido mi vida alrededor de este chico. Había moldeado mi identidad alrededor de ser su padre. Y ahora tenía que aceptar algo que ningún hombre debería tener que aceptar. Él nunca me vio realmente de esa manera. Amaba lo que daba, no quién era, no realmente. Si lo hubiera hecho, nunca habría dejado que ella me pusiera en esa cocina. Nunca habría quedado callado. Nunca habría dejado que me borraran. Coloqué la carta en la cama, la alisé con mi palma. Ya no se sentía como traición, se sentía como libertad. Por 62 años, había vivido una versión de mí mismo que solo existía al servicio de otros. Esposo, padre, proveedor, fantasma. Pero ahora, con esa verdad, mirándome en tinta desvanecida con la edad, vi algo nuevo. Tenía poder que ni siquiera realizaba porque amé completamente a alguien que nunca perteneció a mí. Y nunca dejé que eso me detuviera, porque elegí quedarme cuando otros corrieron. Porque hice una familia incluso cuando no estaba escrita en sangre, y podía elegir de nuevo, empezando ahora. Dejé la carta abierta en la mesa de la cocina. No la escondí, no la guardé, solo la dejé ahí plana y visible como una verdad que ya no necesitaba proteger de mí mismo. Me moví por la casa como si la viera por primera vez. Las paredes beige, las fotos desvanecidas de la graduación de secundaria de Daniel, la abolladura en el marco de la puerta de cuando estrelló su bici tratando de montar adentro.
Solía sonreír a esa abolladura. Ahora solo la miraba. Esa casa era un museo de sacrificios. De todas las maneras en que me había borrado para mantenerlo entero, el sillón desvanecido en el que lo acuné, el kit de costura que usé para dobladillar sus pantalones, la despensa todavía llena de su cereal favorito, copos de miel. Aunque dejé de gustarme hace años, me golpeó todo de una vez. No sabía cuál era mi cereal favorito. No sabía el último libro que leí que no fuera una guía de crianza o algo de la lista de lectura requerida del hospital. No recordaba la última vez que gasté dinero en algo solo para mí. Había vivido tanto tiempo siendo su padre. Había olvidado cómo ser un hombre, una persona. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. El silencio en la casa había cambiado. No se sentía solo, se sentía honesto. Mi teléfono vibró en la mesa lateral. Daniel de nuevo. Un mensaje largo esta vez. Un tono diferente. No sé qué pasó. He estado pensando en todo. Emilia dijo que no quería herirte. Lo siento si te sentiste excluido. Si me sentí, no porque me excluyeron, no porque me dejaron atrás. Si me sentí, todavía era sobre su percepción, su comodidad, su distancia de la culpa. No respondí. En cambio, tomé el control remoto y encendí la TV. El zumbido de un show de cocina llenó la habitación, calmado, estable. Mis ojos derivaron a la carta de nuevo. Él no era mío. No biológicamente, no legalmente. Pero yo había sido suyo hasta que él dejó claro que ya no era parte de la familia que estaba construyendo. El dolor dentro de mí ya no era por él. Era por la versión de mí mismo que había abandonado para criar a alguien que nunca una vez volteó a preguntar: ¿estás bien, papá? Todos esos años, todos esos cumpleaños que hice especiales, todas esas mañanas de Navidad que me quedé despierto pasada la medianoche envolviendo regalos de la tienda de todo por $1 en lazos perfectos. Todos esos, ve a sentarte, yo lavo los platos, días que nunca tuve porque nadie nunca ofreció. Había sido su música de fondo, su red de seguridad, su silencio confiable, pero no más. Esa noche, saqué cada foto enmarcada de nosotros de la pared, no por enojo, no por rencor, porque era tiempo de dejar de vivir en un santuario a una versión de paternidad que demandaba que desapareciera. Las empaqué gentilmente, envolví el vidrio en toallas viejas, etiqueté la caja. Recuerdos, no obligaciones. Cociné cena solo para mí. Una receta que vi una vez en un show de viajes. Pasta con mantequilla de limón, con tomates cherry asados y ajo. Sin nuggets de pollo, sin macarrones con queso al lado, solo lo que quería. Encendí una vela mientras comía. Puse jazz suave. Puse la mesa para uno. Era quieto, pero no vacío. Era el sonido de reclamar algo que no había realizado, que había perdido. A mí mismo. La lista de invitados empezó con silencio. Sin plumas de glitter, sin foil dorado. Solo un bloc de notas rayado amarillo y el sonido de mi pluma rascando a través de él. Escribí los nombres uno por uno. No gente que tuviera que invitar, gente que quería. Claudio, mi viejo amigo del hospital que solía meter café en mi casillero cuando trabajaba dobles. El señor Hernández, mi vecino de al lado que siempre quitaba la nieve de mi entrada antes de que pudiera salir. Deno de la librería que visito cada domingo, que siempre pregunta por mi semana y realmente escucha. El enfermero Juan, que una vez se quedó tarde en su propio cumpleaños para ayudarme a cubrir un turno. Nadie compartía mi sangre, pero cada uno me había hecho sentir visto de una manera que mi propio hijo nunca había. Y ese era el nuevo tema. Gente que me veía. No era una boda, no era un feriado. Solo una cena en mi casa con mi comida en mi mesa, sin sillas plegables, sin cocinas traseras. Pasé los siguientes días preparándolo todo. No porque tuviera que impresionar a nadie, sino porque quería. Por primera vez en años, no estaba preparando algo para la historia de alguien más. Esto no era sobre Daniel. No era sobre redención. No era sobre probar nada. Era sobre hacer espacio para la alegría para mí. Fui al mercado y elegí los ingredientes yo mismo. Albahaca fresca, ajo, tomates heirloom. Ni una sola bandeja de aperitivos congelados a la vista. Incluso compré un mantel nuevo, azul con girasoles. Me recordaba algo que me habría gustado cuando tenía 20.
antes de que todos los debería empezaran a apilarse como ladrillos alrededor de mi vida. La mañana de la cena me desperté temprano y puse música mientras cocinaba. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Mi casa olía a ajo y aceite de oliva y ralladura de limón, como calidez, como esfuerzo, como hogar. El primer invitado llegó justo antes de las 6. Claudio con una botella de tinto y una sonrisa enorme. «Te ves increíble, Marco». Lo hacía. Pelo suave, gris en las sienes pero suelto y confiado. Una camisa de lino que hacía que mi piel se sintiera fresca. Sin fajas, sin lágrimas esperando suceder. Solo yo. Llegaron después de eso. 6 invitados. Risas en la puerta. Abrazos que duraban más de lo necesario. Vino siendo servido sin pedir permiso. Comimos en la mesa que una vez usé para doblar ropa y ayudar a Daniel con matemáticas. Ahora estaba llena de platos pasando, tenedores tintineando, servilletas limpiando bocas a mitad de risa. Yo reí también. Realmente reí. Alguien sacó el tema de malas primeras citas. Alguien más admitió robar un bolígrafo del banco cada semana por rencor, y en algún lugar entre el postre y las segundas, me golpeó. Esta era familia. No asignada por sangre, sino elegida, intencionalmente, auténticamente. No me sentía olvidado, no me sentía manejado, no me sentía pequeño, me sentía presente. Hacia el final de la noche, mientras nos sentábamos bajo las luces de cadena que colgué a través del porche trasero, Claudio levantó un vaso. «A Marco», dijo, «por ser el tipo de hombre que nos recuerda que nunca es tarde para tomar tu asiento en la cabecera de tu propia mesa». Todos tintinearon vasos. Reí suavemente, y lo dije en serio cuando levanté mi vaso y dije, «a finalmente ser visto». El golpe vino justo después del mediodía. No fuerte, no urgente, pero estable, como si supiera que estaba en casa, y no se iría hasta que abriera la puerta. Estuve en el pasillo descalzo, viendo su silueta a través del vidrio esmerilado. Daniel, había sido una semana desde la boda. 7 días de silencio de mí. 7 días de desmoronamiento para él. Abrí la puerta despacio. Parecía él mismo, pero no realmente. El traje se había ido, también el brillo. Llevaba una camiseta arrugada, ojeras bajo los ojos. Su boca se tensó cuando me vio, como si hubiera ensayado 10 formas diferentes de empezar esta conversación, y las olvidara todas de una vez. «Hola, papá». No lo dije de vuelta. Me hice a un lado, lo dejé entrar. Dudó, luego pasó junto a mí. La casa estaba limpia, quieta. La luz del sol fluía a través del piso de la sala. En la repisa, las fotos se habían ido. Cada una de él lo notó. Sus ojos fliquearon a los espacios vacíos. «¿Dónde están las fotos?» Ignoré la pregunta. «Siéntate», dije. Calma, plana. Obedeció, hundiéndose en el sillón frente a mí. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, suspiró. Pasó una mano por su pelo. «No vine aquí a pelear». Asentí. «Bien». Solo sacudió la cabeza. «No entiendo qué pasó. Un minuto todo estaba bien y al siguiente estás cancelando cosas, publicando cheques en Facebook». Eso dolió. No preguntó cómo me sentía. No dijo «lo siento». Quería una explicación. Me puse de pie, caminé al closet del pasillo y saqué una caja. La puse gentilmente en la mesa de café entre nosotros. «¿Qué es esto?», preguntó. «Recibos», dije. «Cada uno de los últimos 12 meses. Depósitos del lugar, fittings del vestido, pagos iniciales del catering. Incluso cubrí el piso de baile extra que querías. ¿Recuerdas eso?». Sus ojos escanearon los papeles pero no los tocó. Luego saqué el siguiente ítem, la carta, la letra de su madre. Inconfundible. No hablé mientras leía. Vi su cara. Primero confusión, luego reconocimiento, luego la lenta sombra de incredulidad. Levantó la vista. Su voz se quebró. «¿Lo sabías?». «Lo sé ahora», dije. Tragó fuerte. «Entonces, estás enojado porque no soy». «No estoy enojado porque no seas mi hijo biológico», dije, cortándolo. «Estoy enojado porque te crié, Daniel. Te di todo lo que tenía. Y cuando llegó el momento de honrarme, de pararte y decir, este hombre me hizo, te sentaste». Miró abajo, callado.
Dejaste que me empujaran a la cocina, continué. Mi voz no tembló. Viste cómo me humillaron y no dijiste nada. Eso es lo que me rompió. No tu ADN, no el dinero. Finalmente habló, apenas por encima de un susurro. No pensé que importaría. Emilia dijo. Dijo que sería mejor para las fotos, para el look. No pensé que te dolería. Reí fría, breve. ¿No pensaste? Exactamente. Me puse de pie. Caminé a la repisa. Levanté uno de los marcos vacíos. Esto solía tener una foto de tu graduación de kinder. Tenías un diente faltante y marcador en tu camisa. Corriste del escenario directo a mis brazos. Lo puse boca abajo. Estoy harto de aferrarme a versiones de ti que ya no existen. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Papá, no. No, dije firmemente. Ya no soy tu fondo. Ya no soy tú. Banco. Ya no soy tu pensamiento posterior. Miró al piso, su mandíbula apretada. Asintió despacio. Lo siento, susurró. Demasiado poco. Demasiado tarde. Tomé la caja. Cerré la tapa. Se la entregué. Estos son tuyos ahora. Tómalos. Cada recibo, cada registro, cada recordatorio de lo que elegiste ignorar. Dudó. Luego tomó la caja y lo acompañé a la puerta. Se detuvo en el umbral, miró atrás como si buscara una grieta, una suavidad, una señal de que la puerta podría abrirse de nuevo después, pero no lo haría. Siempre dijiste que era tu mundo entero, dijo en silencio. Lo eras, respondí, y ahora finalmente soy mío. Luego cerré la puerta. La casa estaba cálida con risa, risa real, el tipo que llena tu pecho y hace que tus ojos se arruguen sin que lo notes. El tipo que hace eco a través de las paredes y te recuerda que estás vivo. El olor a ajo y romero bailaba en el aire. La mesa estaba puesta con cuidado. Mantel azul y amarillo girasol, platos desparejados, servilletas de tela dobladas en pequeños abanicos. Había colocado una vela en el centro, no para impresionar a nadie, solo porque me gustaba cómo la llama hacía brillar los cubiertos. Mis invitados estaban reunidos en la sala, sorbiendo vino, compartiendo historias. El señor Hernández estaba en la esquina contando una historia sobre cómo una vez se encerró fuera de su casa en calzoncillos. Todos aullaban. Claudio tenía lágrimas en los ojos de reír tan fuerte. Y yo estaba parado en la cocina descalzo, sosteniendo una copa de vino, sonriendo, no esperando ser llamado, no escondido detrás de una puerta, no olvidado. Era el anfitrión. Estaba presente, era visto. Platé el último plato, verduras asadas con tomillo y sal de mar, y lo saqué. Mientras lo ponía en la mesa, alguien aplaudió. El chef Marco ataca de nuevo, dijo Claudio con una sonrisa. Nos sentamos, pasamos los tazones, servimos más vino. En algún lugar entre la segunda porción y el último bocado de pan de maíz, Claudio levantó su vaso de nuevo. Creo que deberíamos brindar, dijo. Todos asintieron. ¿A qué? Deno preguntó. Claudio se volvió hacia mí. A elegirte a ti mismo, dijo, y a saber cuándo dejar de dar a gente que solo sabe tomar. Todos levantaron sus vasos, y yo finalmente levanté el mío completamente también. Me puse de pie. Mis manos no temblaron. Mi voz no tembló. Miré cada cara alrededor de esa mesa. Gente que no estaba atada a mí por obligación o sangre, sino por elección, por amor, por respeto. Y dije, a los padres que se quedaron callados por demasiado tiempo, a los hombres que dieron todo y les dijeron que todavía no era suficiente, a los que les pidieron sentarse en la cocina después de construir la maldita casa. Esto es por nosotros, que nunca nos sentemos de nuevo, a menos que sea en la cabecera de nuestra propia mesa. Los vasos tintinearon, alguien vitoreó, y me senté. No atrás, no fuera de vista, no en exilio, sino en mi silla, mi lugar. Daniel nunca llamó de nuevo. No necesitaba que lo hiciera. La gente que importa ya estaba aquí. La mañana siguiente me desperté con canto de pájaros y luz entrando por mi ventana. Sin arrepentimientos, sin opresión en mi pecho, solo paz. Preparé café. Me senté en el porche con mi bata ondeando gentilmente en la brisa. Miré mi jardín. Rosas floreciendo salvajes y brillantes. Ya no era el fondo de alguien. Era el protagonista en mi propia vida. Y finalmente, eso era suficiente.
Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.